Buenos días. Vamos a ver algunos ejemplos sobre lo que estuvimos viendo ayer, sobre la última parte de la primera ley de la termodinámica y los mecanismos de transferencia de calor. Vamos a resolver algunos ejemplos del final del capítulo. El primer ejemplo es el 4.5. Dice, un recipiente de paredes rígidas y cubierto con asbesto está dividido en dos partes por un tabique. Una parte contiene gas y en la otra parte se ha hecho el vacío. Si el tabique se rompe súbitamente, demostrar que las energías internas inicial y final son iguales. Entonces tenemos primero una situación, un estado inicial. Tenemos acá de este lado un gas y acá vacío, y luego un estado final, esto se ha quitado y entonces el gas se ha expandido. Vamos a analizar si se realiza trabajo y si hay transferencia de calor. El gas se está expandiendo libremente. Debido a que acá está vacío, se ha hecho el vacío, entonces este compartimento no realiza trabajo alguno sobre este. Esta expansión no se está realizando por este sistema sobre este otro, porque aquí no hay nada que comprimir, porque está vacío. Entonces no se realiza trabajo por el primer compartimento sobre el segundo compartimento, porque está vacío. Es una expansión libre. De entender esto, vemos que W es igual a 0, y como dice que está cubierto con asbesto, esto es un sistema aislado, no hay transferencia de calor. Ambas partes constituyen un sistema aislado, por lo que no hay intercambio de energía, no hay intercambio de calor, entonces Q es igual a 0. Teniendo esto, por el primer principio de la termodinámica, si delta U es la suma de estas dos interacciones de calor y trabajo, y ambas son 0, entonces delta U va a ser igual a 0. De ahí demuestro que la energía interna inicial es igual a la energía interna final. Recalquemos eso comparándolo con una expansión controlada, no con una expansión libre. Si vemos la siguiente imagen, acá tenemos en esta primera imagen una expansión isotérmica lenta y controlada de un gas de un estado inicial que tiene un volumen de 2 litros, una temperatura de 300 Kelvin, a un estado final 2, donde se ha expandido de 5 litros con la misma temperatura de 300 Kelvin. Entonces tiene la misma temperatura, pero la presión ha disminuido. Vemos que se está realizando trabajo. Si tenemos acá, en este caso, el sistema realiza trabajo sobre el pistón o sobre el entorno, se está expandiendo y hay una plancha caliente que está agregando calor al sistema, ¿no? Esta plancha de acá. Entonces el trabajo existe, ¿verdad? Se está expandiendo el aire que está acá. Acá hay aire, entonces está comprimiendo este aire, podríamos imaginar así. Está moviendo este pistón, entonces hay un trabajo. Y hay un calor. Entonces, como se está manteniendo constante la temperatura, la presión disminuye. Habría acá entonces un cambio de energía. No podríamos decir que el cambio de energía es igual a 0. Si vemos la siguiente imagen, que sería nuestra situación, en este caso el sistema está aislado, ¿sí? No efectúa intercambio de calor, no existen interacciones, intercambio de calor, y tampoco está efectuando trabajo, ¿sí? Porque como acá es vacío, esta membrana se rompe, este gas se expande, el volumen aumenta,
de 2 litros a 5 litros, igual que acá, pero como acá había vacío, la expansión es libre, el trabajo es igual a 0 y el calor es igual a 0 porque hemos aislado el sistema. Entonces de acá podemos ver con esta imagen en la comparación de una expansión controlada con una expansión libre, podemos entender por qué de una forma más clara, porque el trabajo es 0, porque el calor es 0 y entonces por qué la energía interna final es igual a la energía interna inicial en una expansión libre. Vemos el siguiente ejemplo, un tubo 4.8. Un tubo cilíndrico de paredes rígidas cubiertas por una sustancia adiabática se haya dividido en partes mediante una pared rígida aislante. Sí, más o menos tenemos esta imagen que lo representa. Está aislado, estas paredes son adiabáticas. Sí, se haya dividido en partes mediante una pared rígida aislante también, que en este caso es esta membrana porosa. En esta membrana existe un pequeño orificio, sí, que son todos estos que permiten el intercambio. Entonces, existe un pequeño orificio, se mantiene contra la pared perforado un pistón aislado y sin rozamiento, evitando de este modo que el gas que se encuentra al otro lado pase a través del orificio. Entonces, en un inicio están en equilibrio con un pistón en el orificio. Esta imagen no corresponde a eso. No nos podemos imaginar un pistón aislado y sin rozamiento evita que el gas que se encuentra al otro lado pase a través del orificio. Entonces acá hay un orificio y hay un pistón que está deteniendo que el gas traspasa. El gas se mantiene a presión PI mediante otro pistón aislador desprovisto de rozamiento. Entonces, en un inicio tengo el gas en un lado, ¿sí? A una presión PI. Todo el gas está en un lado, en un compartimento. Los pistones están en su lugar. Un pistón está en la división. El otro pistón está en el extremo, cuidando que no se escape el gas. Entonces luego dice, imaginemos que se desplazan simultáneamente ambos pistones, de tal modo que cuando pase el gas a través del orificio, la presión conserve un valor constante PI a un lado del tabique separador y un valor constante inferior en el otro, hasta que todo el gas sea obligado a pasar a través del orificio. Más o menos podemos tomar esta imagen solo como referencia para imaginarnos, ¿no? En un inicio tenemos en este lado lleno del gas, en este lado tenemos vacío, ¿sí? No hay nada acá. Entonces, en un inicio están los pistones en su lugar, luego los pistones se mueven simultáneamente, dejando pasar todo este gas a este lado, y dice que va pasando de tal manera que la presión aquí permanece constante, PI, y acá la presión también permanece constante, es PF y es un poco menor que PI. Entonces me piden demostrar esta relación, que la energía interna inicial más la presión inicial por el volumen inicial es igual a la energía interna final más la presión final por el volumen final. Entonces es muy importante el esquema, haber entendido de acá y poder dibujar. Aquí nos estamos imaginando, no hice el dibujo, pero es fácil de imaginar. En un principio está aquí gas, aquí vacío, aquí hay una presión inicial, PI, y un volumen inicial, ¿sí? Y luego en el estado final voy a tener acá vacío, ¿sí? Y acá voy a tener lleno. Entonces ahora acá voy a tener una presión final y acá voy a tener una presión inicial pero
con volumen 0. Sí, acá ya no va a haber nada. Entonces, teniendo eso en mente, puedo aplicar la primera ley de la termodinámica, delta U es igual a Q más W, e ir analizando. Como el sistema es adiabático, acá está a eje aislado, no hay intercambio de calor, ¿sí? Q es igual a 0, entonces solo me va a quedar delta U igual a W. El cambio de energía solo va a ser igual a la interacción del trabajo. De acá podemos recordar que trabajo es menos, ¿verdad? La presión, menos la integral de presión por el diferencial de volumen. En este caso tengo un sistema compuesto, tengo un lado y tengo el otro lado. Entonces el trabajo va a ser la suma de estos dos. Y como la presión es constante en cada lado, lo puedo sacar de las integrales. Entonces tendría la suma de este trabajo más la suma del trabajo que... Recordemos que este lado va a realizar trabajo sobre este, ¿no? A medida que vaya pasando el gas, ¿sí? A través del orificio, entonces va a haber un trabajo acá que este va a hacer y este va a recibir, si lo queremos imaginar así. Entonces voy a tener un trabajo de este lado y un trabajo de este. Si lo sumo, me quedaría de esta forma, ¿no? Menos la presión inicial por la integral por el diferencial de volumen menos la presión final por la integral por el diferencial de volumen. Este diferencial de volumen es el mismo, ¿verdad? Porque a medida que vaya, la cantidad que vaya disminuyendo aquí es de volumen, es la cantidad que va a ir aumentando acá, ¿verdad? Entonces, lo que va a cambiar es los límites, ¿verdad? De la integración. Entonces, ¿cuáles serían esos límites? En función del estado inicial y el estado final. En el estado inicial, sí, tenía acá un volumen y en el estado final no voy a tener nada. Entonces sería acá en este lado, en el lado izquierdo, al inicio tengo un volumen, BI, al final no tengo nada, 0. Sería el trabajo de acá, de este lado. El trabajo de este lado sería, al inicio no tengo nada, acá está vacío, 0, y al final tengo un volumen, que es todo esto que pasó a este lado. Dice aquí, obligado a pasar a través del orificio. Pasó por acá y llenó todo este compartimento. Entonces quedaría al inicio 0 y ya al final tengo un volumen F, volumen final. Entonces ya tengo claro esto, ya solo debo pues hacer la integral. Pues entonces tendría aquí menos la presión inicial, volumen final menos volumen inicial, volumen final es 0, menos volumen inicial, ¿no? Y acá la integral es volumen, volumen final, menos volumen inicial, pero es 0. Entonces, ya de acá puedo, pues, los signos, arreglando estos signos y recordando que el cambio es la energía final menos la energía inicial, entonces menos por menos da más, este menos me queda así, y acá ya demostré, ¿verdad? Paso a sumar, paso este término a sumar, y llego a esta expresión que la energía interna final más la presión final por el volumen final es igual a la energía interna inicial más la presión inicial por el volumen inicial, que es precisamente lo que me habían pedido demostrar. Entonces solo debo tener claridad de cómo es el estado inicial, cómo es el estado final y la variable, por supuesto, describir el estado inicial y describir el estado final en función de sus coordenadas termodinámicas. Veamos el siguiente ejemplo ya de mecanismo de transferencia de calor, el 4.22. Supongamos que en una esfera hueca de radio interior R1 y exterior R2 tiene lugar la conducción de calor a una velocidad constante de Q punto, flujo,
La temperatura en la cara interior de la esfera es θ1 y en la cara exterior es θ2. Demostrar que para una conductividad térmica K constante la diferencia de temperatura entre las dos caras es, y tengo aquí esta expresión, la diferencia de la temperatura, θ1 menos θ2 es igual a esto. Acá hemos exagerado en la imagen. Esta es una esfera hueca, o sea, acá está vacío y acá hay material, ¿sí? Entonces también puede verse como si fueran dos esferas concéntricas, ¿verdad? Una esfera hueca y también podríamos imaginarlo así, que esta es una esfera dentro de otra. Entonces la superficie de las dos esferas van a estar interactuando, ¿no? Entre esas dos superficies se va a dar la transferencia de calor. Podemos también imaginarlo así. Vamos a ver la resolución en este video. Bien, para este ejercicio tenemos acá la definición del flujo de calor por conducción. Recordemos que es, sí, el flujo de calor, la derivada de calor con respecto al tiempo, pero en este caso me dice que es estacionario, o sea que el flujo es constante. Y tengo aquí la diferencia de temperatura y de X. ¿A dónde estaría en nuestro caso ubicado de X? Sí, vemos acá tenemos las dos esferas, ¿sí? La línea en la que vamos a calcular la transferencia de calor es entre esta superficie y esta. O sea, acá en esta línea, radialmente vamos a calcular, entonces acá estarían. Estos serían, radialmente tomaríamos nuestro diferencial de dr. ¿Sí? dr, solo por dibujar. Entonces, ¿cuál va a ser el área? Sí, si recordábamos cuando el caso más sencillo de dos placas, el área es toda la sección transversal, ¿verdad? Si teníamos dos placas, por ejemplo, se dibujaban así, y la sección transversal es todo esto, ¿no? Es todo esto para una placa. Entonces, en nuestro caso, la superficie que están interactuando es toda la esfera, toda el cascarón, digamos, de la esfera, de cada una de las esferas. Entonces tendríamos que el área de una esfera no es solamente la sección como transversal, o sea, no solo es esto, no solo es algo así, es la que sería como la sección transversal, sino que es toda la esfera. Entonces el área es 4pi por radio al cuadrado, ¿verdad? De una esfera. Sí, de una esfera. Entonces, teniendo eso, acá cambiaríamos el de x por dr, entonces, y entonces despejando de esta ecuación, dejando que k es constante, y q punto también, el flujo de calor también es constante, entonces puedo despejar, ¿no? Esto que está multiplicando pasa aquí a dividir, y si dejo de θ solo y de x lo paso para acá, me quedaría entonces así, ¿verdad? De θ es igual a menos q punto, aquello está multiplicando, pasa a dividir por dθ, perdón, aquí, por dx. Por dx, así. Ok, simplemente pasando a dividir Ka al otro lado, ¿sí? Y pasando de x a multiplicar por eso. Entonces, de acá sustituyo el área. Esto es igual a
menos Q punto entre K y el área que es 4 pi por R cuadrado y cambiamos el dx por dr, ¿verdad? Entonces de aquí vemos, ¿no?, que debo integrar desde el 1 hasta 2, le vamos a poner así, y acá integro, ¿verdad?, desde 1 hasta 2, ¿sí? Sacamos todo lo constante, entonces acá esto es sencillo, ¿no? Teta 2 menos teta 1. Y acá tendríamos dr entre r cuadrado. Integrar eso, o sea, r a la menos 2, ¿sí? Menos 2 más 1 es menos 1, entonces me queda aquí. Podemos pasar este menos, lo podemos pasar a este lado. Si vean que hay que tener cuidado con el signo, este menos lo paso a este lado. Y entonces me queda aquí Q punto entre 4K pi por menos 1 entre R, evaluado en 1 y en 2, ¿cierto? R elevado a la menos 2 más 1 menos 1, entonces me queda negativo. R a la menos 1, o sea 1 sobre R. De ahí simplemente evalúo en los dos límites. Entonces vean, metiendo este signo en el paréntesis acá me quedaría teta 1 menos teta 2, ¿sí?, igual a Q flujo de calor entre 4K por pi sí, entre 4K por pi y evalúo. Final menos inicial, entonces el final va a ser menos 1 entre R2. Vamos a poner de un solo. ¿Sí? Ese es el negativo. Menos 1 entre R2 menos, por menos, da más, 1 entre R1. Bien. Una sugerencia para estudiar del final del capítulo 4, que respondan las preguntas del 4.1 al 4.4. 4.1, 4.2, 4.3 y 4.4 son preguntas. Pueden estudiar analizando esas respuestas. De ahí otros ejercicios que pueden hacer, con este ejemplo que ya se hizo, pueden ir a hacer los ejemplos 4.14, 4.15, 4.20, 4.23. Esto solo es sugerencias. Bien, vamos a continuar, vamos a hacer otro ejemplo. Vamos a hacer el siguiente ejemplo, el 4.24. Dice una pared mantenida a temperatura constante TW se recubre con una capa de material aislante de espesor X y de conductividad térmica K. La parte exterior del aislamiento está en contacto con el aire a la temperatura TA. El calor se transmite por conducción a través del aislamiento y por convección natural en el aire. Demostrar que en estado estacionario el flujo, ¿sí?, es igual Q, la velocidad de flujo entre el área es igual a esta letra que, bueno, no se distingue muy bien, llamémosle D por TW menos TA, ¿sí? Esta especie de D es el coeficiente global de transmisión de calor dado por esto. Sí, tengo que demostrar esto. Más o menos aquí hay una imagen. Tenemos aquí una pared.
y tenemos que a un lado de la pared va a haber convección, ¿no? Y al otro lado también va a haber convección, justo en la superficie de ambas, ¿sí? En ambas caras de la pared va a haber conducción, según lo que ya estudiamos el día de ayer. Entonces en la superficie y en la primera capa del aire, más próxima a la superficie, hay transferencia de calor por conducción. Y ya luego, a medida que nos vamos alejando, esa conducción hace que se produzca una corriente convectiva, entonces a eso le llamamos convección, ¿verdad? Entonces, resulta que se pueden tomar estas porciones así como arreglos en serie y de hacer una definición eh, de resistencia térmica, ¿sí? Definir qué es una resistencia térmica y tratarlos de manera análoga a cuando estudiamos la resistencia eléctrica. Sí, entonces en la resolución vamos a ver que los tres mecanismos pueden ser expresados así. Siempre la velocidad de flujo es proporcional a una diferencia de temperatura. Sí, es proporcional en el caso de la conductividad teníamos el área, el espesor y la constante K. En el caso de la convección teníamos el área y el coeficiente H, pero siempre es proporcional. El cambio de temperatura siempre es proporcional a la variación, a la velocidad del calor, ¿sí? El flujo. Entonces, esa proporcionalidad podemos agregar esa constante y llamarla resistencia térmica. Vamos a verlo, esta ecuación, en la resolución, perdón. Vamos a verla acá. Bien, entonces tenemos en el ejercicio que acabamos de leer, tenemos la siguiente situación. Tenemos la pared que está indicada acá por esta superficie coloreada así. Esta es la pared con una temperatura TW. Tenemos una capa de un aislante con una conductividad térmica acá y con un espesor X. Y tenemos luego el aire, el entorno, que tiene una temperatura A. Sí, entonces dice ahí que está habiendo un flujo de calor debido a la diferencia de temperatura. Podemos analizar de lo que ya dijimos en clase, que de sólido a sólido, es decir, de la pared al aislante, va a haber transferencia de calor por conducción. ¿Sí? Y de este sólido al fluido, de este sólido al aire, va a haber transferencia de calor por convección. Entonces tenemos esas dos flechas, ¿sí? El Q punto de conducción, flujo de calor de conducción y flujo de calor de convección. Entonces, para demostrar lo que nos piden ahí, tenemos que hacer algunas observaciones. Podemos recordar que el flujo de calor por conducción, a que es igual, ya lo dijimos en el ejemplo anterior, a menos K por A menos K por el área por, vamos a ponerlo, diferencial de temperatura entre diferencial de X. Tenemos esto así. Y en el de convección era K por H, H por A por el coeficiente por el área por delta teta. Sí, estas son las definiciones.
Vaya, entonces de aquí podemos hacer una observación. También se puede describir la transferencia de calor definiendo la resistencia térmica. Entonces de acá podemos observar que la conducción, para los tres mecanismos podemos definir la resistencia térmica. En el caso de la conducción puede quedar definida de esta forma: conducción igual a delta teta entre R de conducción. Y también decir el flujo de convección igual a delta teta entre R de convección. ¿Sí? ¿Pueden ver ahí? Entonces estoy diciendo que hay una relación inversa. Tiene que ser inversa para que esto sea la resistencia térmica. Sí, resistencia térmica de conducción y resistencia térmica de convección. Entonces de acá podemos ver a qué le he llamado resistencia, haciendo esta igualación. Entonces de acá veo que, en otras palabras, estoy diciendo que la resistencia de conducción es igual a delta X, veo de acá, ¿no? Delta X entre K por A. Esa es la resistencia, es otra forma de expresarlo, esa ecuación. Delta X entre K por A, igual de la convección sería la resistencia. En otras palabras, estoy diciendo que es igual a 1 entre HA. ¿Sí? O sea, simplemente de reescribir la definición experimental, la ecuación empírica de la convección y la ecuación empírica de la conducción en función de otra magnitud que hemos llamado resistencia. Entonces, de forma, ustedes pueden ver aquí, de estos dos resultados, siempre la resistencia va a tener una relación inversa con el flujo de calor, ¿verdad? Ya, por definición. Entonces, de forma análoga con lo que teníamos en resistencias eléctricas, podemos considerar esta situación como sistemas en serie. Sí, entonces, de recordar eso, tenemos una resistencia equivalente. De acá, la resistencia equivalente sí va a ser igual a bien, entonces la resistencia equivalente es la suma de la resistencia térmica de conducción más la de convección, y eso va a ser igual a delta X, que le podemos poner de una vez solamente X, entre Ka más 1 entre HA. Sí, esa es la resistencia total. Entonces de acá, de lo que dijimos antes, que podemos entender el flujo como la diferencia de temperatura entre R para los tres mecanismos de transferencia, tenemos que son proporcionales al cambio de temperatura e inversamente proporcionales a una resistencia. Entonces, de estos dos resultados es que podemos como generalizar, digamos, y tenemos que Q punto es igual a delta T entre R. ¿Sí? Para cualquier flujo de calor va a ser proporcional al cambio de temperatura y va a ser inversamente a una resistencia térmica que va a depender de ciertos coeficientes o constantes, propiedades del material o
o característica del medio, como ya vimos en los diferentes mecanismos. Entonces, de acá, yo voy a sustituir R, sería el R que acabo de encontrar, lo sustituyo acá. ¿Y quién sería delta teta? Bueno, sería la diferencia de temperatura. En este caso sería teta o TW menos TA. Entonces, sustituyendo acá la R que acabo de encontrar, que es esta, tendría sustituyendo lo que acabo de encontrar, acá lo voy a volver a escribir, tendría Q, el flujo es igual a la diferencia de temperatura de la pared, ¿sí? Que el flujo va en esta dirección, entonces sería de la pared menos el aire. La temperatura de la pared menos la temperatura del aire. Sí, ese sería delta teta. Ustedes lo pueden comprobar detalladamente, ¿no? Acá, analizando la conducción y analizando la convección y ver que es el mismo delta teta, ¿verdad? Ya habiendo aplicado el signo. Entonces, tengo esto y entre R, ¿sí? ¿Quién es R? La resistencia que acabo de encontrar, la resistencia global total, entonces me quedaría entre X entre KA más 1 entre HA. Sí, y acá veo que esto es igual a TW menos TA entre. Y de acá puedo sacar el área así, como factor común, y me quedaría X entre K más 1 entre H. Sí, y ustedes pueden observar entonces que esta área que está aquí, 1 entre el área, esto es el área va acá entonces esto que está aquí multiplicando el área pasa aquí a dividir, entonces al final me queda Q entre el área igual a TW menos TA entre esto, X entre K más 1 entre H, y a eso le han llamado X entre K, más 1 entre H. Bien, yo creo que ahí hay un pequeño error que me trago toda, pero ya aquí ya se demostró, ¿verdad? Ese paréntesis es a lo que se le llamó esta carta. Es lo que quedó ahí abajo, se le llamó 1 sobre D para poder escribirlo así. Bien, teniendo ya esto como ejemplo, esta sugerencia, ¿no? Estudiar el ejercicio 4.2, hacer el ejercicio 4.20 y 4.23 y también estos ejercicios de convección, de radiación, ¿verdad? Que es de ir a aplicar la ley de Stefan Boltzmann y la ley de Kirchhoff. El 4.26, 27, el 30 y el 32 pueden practicar resolviendo sus ejercicios.